Hola, bienvenidos a Frisidim Mater Fátima, esta preparación de consagración como hijos espirituales del Padre Pío. Bien, pues ya nos encontramos en la meditación número 15, vamos ya avanzando en este subir, todavía estamos subiendo la montaña, después ya llegará un momento en que vayamos un poquito más rápido, más descansaditos, pero ahora hay que seguir luchando, ¿eh? La vida espiritual es una ascesis, una renuncia, una entrega, un olvidarse de sí mismo, o sea, se dan cuenta que verdaderamente la vida espiritual tenemos que ser grandes guerreros. No hay un santo que no haya sido guerrero, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús, algunos piensan que fue una niña muy dulcezona, etcétera, no, porque no hacía nada, etcétera. Si no hubiera hecho nada, no estaría en los altares y no hubiera sido nombrada patrona de las misiones. En cambio, en su vida ordinaria, que eso es lo que llama la atención, era muy simple su vida, era extraordinaria en el amor. Entonces, no hay santo que no tenga que luchar muchísimo contra sí mismo. Por lo tanto, queremos conocer un poquito más el corazón, la santidad del Padre Pío, cómo vivía y cómo podemos nosotros también imitarle para parecernos un poquito más a él. Pues pedimos luz al Espíritu Santo y empezamos nuestra meditación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Padre Pío, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a seguir con nuestras meditaciones. Hoy vamos a ver los consejos evangélicos, los votos que el Padre Pío vivió perfectamente en su vida religiosa. Y yo me preguntaba, yo voy a hablar del voto de pobreza, castidad y obediencia que son propios de la vida religiosa. Y yo digo, pero si la mayoría de los que están escuchando esto no viven la vida religiosa, no son religiosos, son casados, solteros, padres de familia, etcétera. Y yo decía, ¿por qué? Porque recuerda que son consejos evangélicos. Para nosotros es una obligación porque hacemos voto de vivir estos tres virtudes, pobreza, castidad y obediencia, pero para los laicos es un consejo para los que quieren ser perfectos. Entonces vamos a ver cómo los vivió el Padre Pío y después trataremos de imitarle. Comenzamos con la palabra de Dios. Dice, pues se ha manifestado la gracia de Dios, fuente de salvación para todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar una vida sobria, justa y religiosa. Esta está en la carta de San Pablo a Tito 2, del 11 al 12. Entonces, todo lo que sea contrario a Dios tiene que salir de nuestra vida, renunciando a Él, que hacen los votos, me ayuda, me protege el alma, a renunciar a todo lo que me aparta de Dios para dirigir mi alma. Por eso son muy importantes estos consejos evangélicos. Recuerden que la palabra de Dios están los preceptos, que son los mandamientos, los 10 mandamientos. Preceptos significa que son obligatorios. El que quiera salvarse tiene que cumplir con estos mandamientos. 10 mandamientos que tiene la ley de Dios y los 5 de la Iglesia Católica. Bueno, después vienen los consejos evangélicos. Pobreza, castidad y obediencia. Cristo los vivió en plenitud y se configura como modelo para los que nos entregamos a cuerpo y alma, o sea, a tiempo completo a Él, la vida religiosa, pero también los laicos pueden vivir estos votos como una virtud, no como una obligación, no como un voto, que algunos sí hacen votos siendo laicos, los pueden hacer, los pueden profesar, los que pertenecen a las terceras órdenes,
o sea, no dejan de vivir su estado laical, de bautizado, pero después de un tiempo pueden hacer un voto de pobreza. Entonces, aunque yo trabajo, tengo mi casa, etcétera, no me apego a nada y soy generoso con todos los bienes. No me interesa. Por amor a Dios, vivo la pobreza. La castidad igual. Puedo estar casado con mi esposa y ¿qué hago? En común acuerdo, porque el matrimonio es de dos. Oye, ya hemos tenido hijos, etcétera, tenemos madurez, avanzada edad, etcétera. Oye, vamos a ofrecer, fíjate, no es obligatorio, es un consejo, pero hace sublime, más digna la persona. Vamos a ofrecer nuestra castidad matrimonial por amor a Dios. Nadie está obligado. El acto conyugal, el acto que se realiza dentro del contexto matrimonio puede ser válido a los 60 años, 70 años. Imagínate que a los 50 ya tienen los hijos que consideran que Dios les está pidiendo tener y dicen, a partir de ahora tú y yo vamos a vivir como hermanos. Imagínate, eso es heroico, es un consejo. Oye, ¿quién está obligado de los matrimonios? Ninguno, nadie. Es un consejo que delante de Dios se ofrece un holocausto, una entrega. Y la obediencia, pues lógicamente hay familias que se consagran y se van de misiones donde la iglesia les mande o el obispo les mande, etcétera, el movimiento apostólico les quiera. Bueno, vamos ahora sí a entrar siempre de la mano de Santo Tomás de Aquino y lógicamente explicado por Fray Antonio Rollo Marín en Teología de la Perfección Cristiana. Santo Tomás de Aquino dice, el estado religioso, que es el estado de vida, tu estado, ¿cuál es? De matrimonio, o sea, mi estado es casado o célibe o religioso. Dice, es un verdadero y propio estado de perfección. El hecho que yo me ponga a tiempo completo, aceptando vivir estos votos, me pone en una situación de alcanzar perfección altísima. ¿Por qué? Porque todo esto lo dice Santo Tomás de Aquino, me consagro totalmente al servicio de Dios y me ofrezco a Él, a Dios, como holocausto. Yo me pude haber casado, pude haber tenido un coche, pude haberme tenido 4 casas, etcétera, pero precisamente porque la vida religiosa también es una llamada escatológica, o sea, escatológica es a que miremos las últimas realidades. Yo, ¿para qué quiero coches? ¿Para qué quiero dinero? ¿Para qué quiero poder? Yo lo que quiero es ser santo y llegar al cielo. Eso lo dicen todos los consagrados. Entonces, yo quiero llegar al cielo y por eso voy a buscar el entregar y renunciar a todo eso que es válido y bueno para el que tiene esa vocación, pero no para mí. Entonces, se consagran los religiosos al servicio de Dios, ofreciéndose a Dios, como holocausto, como víctima de amor. Entonces, el fin propio del estado religioso es alcanzar la perfección en la caridad. A eso nos dedicamos. Y uno dice, bueno, padre, yo le conozco y ¿cuántos defectos tiene? Precisamente, el hecho que yo me haya consagrado no me hizo santo, sino que me ha puesto en una situación que me dedico a Dios solamente y debería, ahí es la correspondencia personal, de alcanzar la santidad. Bueno, siempre, y el hecho que yo sea religioso no me ha hecho santo, sino que voy a tender a la santidad. Entonces, es una forma de ponerme en una situación, digamos, asequible para vivir la caridad. Entonces, y no descuidar la obligación fundamental de entregarme, de servir, etc. Porque si yo hago un voto de pobreza, castidad y obediencia y no lo cumplo, ya el vínculo es mayor. Tú, por ejemplo, como laico, padre, voy a seguir los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, un poco a mi ritmo, como yo más o menos voy viendo, es válido y es bonito. En cambio, yo no, yo hago un voto, le prometo a Dios, le entrego mi libertad, le entrego mis bienes materiales posibles o actuales, etcétera, con un voto, y si descuido ese voto, esa tendencia a la perfección, entonces cometo un grave pecado y desvirtúo lo que soy. Por eso, si no soy fiel, los sacerdotes o religiosos que no somos fieles o no queremos ser fieles, pues ¿qué nos pasa? Que no perdemos la finalidad específica de mi entrega. Aquí, pues todos somos débiles, pero debemos estar orientados a la perfección. Entonces, te das cuenta,
estoy hablando de los laicos, estoy hablando de los religiosos, porque vamos a admirar al Padre Pío cómo vivió los votos religiosos, pero es que tú también tienes una llamada a vivir esos consejos, sea como un deseo de imitar a Cristo, pobre, casto y obediente, o, ya lo acabo de decir, un laico sí puede hacer votos, ¿sí? Casado puede hacer votos más en el sentido espiritual que, digamos, material, porque yo he renunciado, por ejemplo, por voto a el voto de pobreza. Yo no puedo comprar nada. Un coche, no. Una casa, no. ¿La ponemos a tu nombre? No, no puedo, porque hace inválido ese acto, porque yo voluntariamente he dicho, no puedo hacer ningún acto de compra. ¿Por qué? Por voto. Entonces, un laico puede vivir la pobreza, tiene su casa, pero como si no la tuviera. La presta, la sirve, la abre para quien necesite, etc. A lo mejor invita a pobres a comer a su casa, o sea, tienen propiedad de una casa, pero no vive apegado a esa casa por la pobreza espiritual con la cual quiere dirigir su vida. Entonces, por eso estoy manejando los dos aspectos, vida religiosa, que es lo propio, y también la vida laical, con inspiración de los consejos evangélicos que los puedo vivir, digamos, un poquito más a nuestro aire, pero también el laico puede hacer votos. Entonces, muy bonito descubrirlo, porque habrá gente que diga, yo no sabía, padre, yo quiero hacer voto de castidad. Hablo con mi marido, está de acuerdo, ya no tendré relaciones conyugales con mi marido porque he decidido, o sea, hemos decidido, hemos llegado a este acuerdo porque es de Dios que no es necesario ya en nuestra familia y se lo ofrecemos como holocausto. Entonces, el fin de la vida religiosa es el amor total de Dios, que no haya, digamos, un corazón indiviso. Ah, no, quiero amar a Dios, pero me gustan los coches, me gusta el dinerito, entonces ya no vivo la pobreza, porque he dicho que yo no tengo nada. El Padre Pío no tenía nada en la bolsa, nada, y vaya que pasó mucho dinero por sus manos para construir el hospital y él no se quedó con absolutamente nada. Entonces, por eso en la vida religiosa no puedo perder esa orientación del amor a Dios. El hecho de ser religioso, estoy orientado a amar a Dios primero. En cambio, el que está casado, pues tiene, como dice San Pablo, tiene que se distrae un poco cuidando del marido, de la esposa, después de los hijos. En cambio, yo todo eso no lo tengo en mi estado de vida para libremente y, digamos, focalizado esencialmente, dedicarme a estas cosas. Solo el amor divino, que la causa puede sostenerla y afianzarla, la vida religiosa. Entonces, porque si pierdo lo esencial, se desvirtúa todo. El amor es el que me alienta, me da fuerza, es la vida de mi vida. Una vida religiosa, imagínate un religioso sin deseo de amar a Dios y al prójimo, es una frustración, un fracaso. Ustedes me imagino que han tenido experiencia de conocer a religiosos abatidos, tristes, gruñones, etc. Pues la pregunta, ¿no será que han perdido el amor primero? ¿No será que a lo mejor se han separado un poquito del amor de Dios y, pues aunque son religiosos, se dejan llevar por la apariencia, la inercia, lo que sea, pero no están verdaderamente viviendo como Cristo quiere? Entonces, una vida aparente se convierte en una vida religiosa muerta y eso es un suicidio. Imagínate, es un infierno vivir en comunidad, en vida religiosa, los consagrados, si tú no tienes el deseo de ser perfecto en el amor. O sea, ¿yo para qué voy a aguantar a estos si no los aguanto, no me aguanto ni a mí? Claro, porque si no hay amor, esto se hace un calvario. En cambio, si hay amor, yo quiero entregarme totalmente a mis hermanos, porque así le muestro el amor a Dios. Entonces, el hombre consagrado, totalmente entregado a Dios para amarle a Él solo con todo mi corazón. Qué bonito. Y Él se encarga de mí. A mí no me falta nada. Mira, tengo 2 túnicas, tengo comidita, lo mínimo. No me falta nada porque Dios se ocupa de mí. Ahora yo me tengo que ocupar de Él. Ese es el desafío. Bueno, recuerda que son 3 obstáculos a ti y a mí, pero estamos hablando un poquito de la vida religiosa, pero aplícalo también a ti, que te separan de Dios.
¿eh? Nuestra voluntad la desorienta y aparta de Dios. Y entonces es una tragedia. El que peca, el que busca cosas que no son Dios, pues realmente se queda fuera. Uno, la codicia de los bienes materiales. Segundo, digamos, la concupiscencia de los deleites carnales, sensibles, y el desorden de la voluntad. O sea, no tener nada de orden en la vida. Pues la vida religiosa, la pobreza, castidad y obediencia, que ahora vamos a ver, corrige esos tres enemigos que los tenemos. O sea, si yo me descuido, cualquiera de nosotros se va. Entonces tengo que estar muy atento. Por eso estos consejos evangélicos, también los laicos, tendrían que tenerlos en suma consideración. Entonces, la administración de las cosas exteriores la ofrezco a Dios a través de la pobreza, ¿sí? Por ejemplo, si a mí mi padre, en paz descanse, me va a dejar una herencia, porque el testamento se va a abrir hasta que fallezca mi madre, entonces, si algo me dejó mi papá, pues yo, como tengo un voto de pobreza, se lo entregaré al superior para que lo administre o que se use lo mejor posible. El cuidado de una familia, que es una tendencia innata. Todos quisiéramos, yo también quisiera ser humanamente hablando papá, es algo muy bello, pero sin embargo, tú tienes una llamada a ser padre espiritual de cosas más grandes, ¿no? Entonces, el cuidado de una familia, pues los que tienen vocación se dedican a la familia, pero yo por la castidad protejo y oriento mi corazón solo para las cosas de Dios. Y luego la obediencia, pues me quita de las, digamos, caprichos, desorientaciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo le ofrezco a Dios todo lo que tengo, todo lo que soy, de mis bienes exteriores con la pobreza, de mi propio cuerpo con la castidad y de mi alma interior de la obediencia. Entonces, así, fíjense, es absoluta y total mi entrega a Dios, por lo tanto, es un holocausto perfecto, porque las cosas de fuera, las cosas de la materia y las cosas del alma, las espirituales, se las he entregado todas a Dios, pues soy un holocausto, una víctima. Y esto, digamos, ratificado, sancionado por un voto. Se pronuncia públicamente y yo ya me recuerdo que mi estado de vida es de acuerdo a esos tres votos. Los preceptos, los votos y seguramente las bienaventuranzas, etcétera, etcétera. Entonces, el voto me ayuda o me obliga a dedicarme a las cosas que me llevan a la perfección. Y una obligación tengo. Rápidamente, los votos, la pobreza es voluntaria, fíjate, es bien importante. No es que me quitaron las cosas, no, señor. Yo voluntariamente me levanto y digo, todo lo que tengo es para las cosas de Dios. En la iglesia, con mi congregación, con lo que sea, mi parroquia, pero son de Dios, no son mías. Recuerden el joven rico cuando dice, cumple los mandamientos, le dice el Señor, ¿no? Ya lo cumplo, Señor, ¿qué más debo hacer para ser perfecto? Va, vende, pobreza, todo lo que tienes, entrégalo a los pobres y ven y sígueme. Y él no lo siguió porque tenía muchos bienes. No se quiso desapegar voluntariamente de los bienes. No, yo quiero seguir a Cristo, pero conservo mis bienes materiales. Pues no fue feliz, pudo haber sido un apóstol más y sin embargo no llegó a serlo porque le faltó generosidad. San Agustín tiene una frase, parecen juegos de palabras, pero es muy bonita, dice, menos os ama Señor, o sea, ama poco al Señor, el que ama con vos, o sea, junto contigo, alguna cosa que no ama por vos. Entonces hay una desorientación. Por eso parece un juego de palabras, pero es muy profunda. Menos te ama, Señor, el que ama junto contigo, quiere compaginar, que es imposible, una cosa que no ama por amor a ti. Pues ya el corazón se ha desorientado y ahí viene la oscuridad. Por el voto de la castidad se renuncia y el hombre le entrega totalmente su corazón, totalmente el corazón y se dedica al servicio de Dios. Entonces, ningún deleite de la carne, sexo, comida, nada. Ni la familia, que es buena, pero para mí no es una llamada. Entonces, todo lo que sea un distractor o un obstáculo, si es pecado, pues
yo tengo que desterrarlo. Y me dedico únicamente a Dios. Un amor es perfecto, un amor es único, fíjate, único. Para que sea perfecto tiene que ser único, total y exclusivo. Si no, no es perfecto. La poligamia no es perfecta, es un desorden, no es amor, es un desorden. En cambio, el amor perfecto, el esposo le lleva a decir a la esposa, a ti me entrego totalmente, por amor, y lo digo delante de Dios. Y la esposa le dice, yo también me entrego a ti totalmente. El amor es único, total y exclusivo. No, no es que yo voy a amar a 20 mujeres, 20 esposas, porque así voy a ser bueno. Es un engaño. Los enemigos del amor son los amores, que no son Dios. Y el obstáculo del amor son los amores humanos y temporales. Yo me apego a mis cosas, a mis placeres, etcétera. Todo es temporal y humano. Y esto me desorienta. Y por último, el voto de obediencia, pues es una escuela de perfección. Se somete al gobierno del superior porque ve a Cristo en el superior. Yo soy libre. Me hace el voto de obediencia, me conserva la libertad. Soy yo el que digo, libremente me entrego a obedecer a esta persona o a este carisma en la Iglesia Católica. ¿Sí? Es el voto más excelente y podríamos decir el que más cuesta. El Padre Pío, cuando pronunció su profesión, en los votos, la primera vez que hizo votos, se lee una fórmula, que cada instituto tiene una, no es que se la inventa. Y el Padre Pío, fíjense, algo muy bonito, es que él renovaba continuamente esa fórmula en su vida. A lo largo de su vida se estaba recordando la promesa que había dicho. ¿Cuál es esa pequeña fórmula? Es más larga, pero yo solamente un extracto. Yo, Fray Pío de Pietrelcina, hago voto y prometo a Dios omnipotente, a la Beata María siempre Virgen, al Beato Padre San Francisco, que es el fundador de los franciscanos, a todos los santos y a ti, oh Padre, el superior que está delante de ahí, observar la regla de los frailes menores, confirmada por el Papa Honorio III, viviendo en obediencia, sin poseer nada, pobreza, y en castidad. Entonces, la regla que San Francisco escribió por inspiración divina, pues se convierte en la norma. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo vivió el Evangelio del Padre Pío? A través de las reglas de los franciscanos. ¿Sí? Y pues fue un heroico en los votos, ustedes lo saben, obediente, pobre, casto, grandísimo. Cuando el superior, en esos votos, perdón, en el toma del uniforme que es anterior a los votos, le va poniendo el uniforme al candidato, fíjense, dicen cosas muy hermosas. Por eso, la capucha, ¿para qué quieren la capucha los franciscanos? ¿Por qué se ponen un cordón blanco? ¿Sí? ¿Por qué no se lo ponen morado? Que a lo mejor les combina mejor. No, todo tiene un sentido y un significado. Entonces dice el superior, pon Señor la capucha de la salvación sobre su cabeza para combatir las insidias del demonio, las tentaciones. Y luego atándolo alrededor de la cintura un cordón blanco, ¿sí? Te ciña el Señor con el símbolo de la pureza y apague en ti la fuerza de la libidine, ¿sí? O sea, de las pasiones. De modo que permanezca en ti la virtud de la continencia y la castidad. Pues ya se puede imaginar, siempre era casto, prudente, pobre, a los superiores era muy obediente, tenía como una costumbre muy bonita, cuando veía un superior hacía una reverencia, hey, porque el superior es muy inteligente, es muy fuerte, no, porque representas a Dios. Podía ser peor que yo, más pecador que yo, porque el Padre Pío era muy santo, pero yo te hago la reverencia porque tú en este momento representas a Dios. Recuerden que los religiosos cambian. Entonces, en estos momentos, esos 4 años, 10 años, lo que sea, tú para mí representas la voluntad de Dios. Cuando le pedían tomar medicinas, él sabía, porque veía las cosas, sabía que le hacían daño. Decían, Padre Pío, ¿por qué no toma? ¿Por qué toma las medicinas? Porque así Dios lo quiere. Así Dios lo quiere, aunque sabía que no le hacían mal, aunque no le hacían bien, perdón. Quien obedece no se equivoca, esta es una frase muy conocida en la vida religiosa y es madre de todas las virtudes. Si yo soy obediente, seré humilde y el humilde vive de cara a Dios. Entonces la obediencia da una seguridad
una fortaleza de que de verdad estamos construyendo una santidad. La obediencia transforma toda ocupación en virtud. Quien obedece nunca se pierde, siempre gana. Y en cuanto a la pobreza, siempre la vivió en plenitud. En su habitación nunca tuvo lujos, estrictamente lo necesario era lo que tenía. Y con la pureza siempre fue muy respetuoso, con todas las personas bien respetuoso para no dedicarse y no equivocarse. Su mirada, decía un formador que lo conoció desde pequeño, era pura. Por eso tenía mucha alegría el Padre Pío, porque era un corazón muy puro. Uno de sus directores espirituales dice: estoy dispuesto a jurar que ha conservado hasta ahora su virginidad y no ha pecado contra la virtud angélica ni siquiera venialmente. Cuando lo acude. Fíjate, él era estrictamente custodio de la castidad de su corazón y de eso lo acusaban, que si tenía relaciones con no sé quién, etcétera, y él al contrario, era puro y casto de alma. Bueno, Jesucristo en la cruz es el modelo y la fuente de las virtudes de obediencia, castidad y pobreza, pues son consejos y Cristo es su ejemplo. Dice que el sacerdote debe vivir. ¿Qué voy a hacer de propósito? ¿Qué te parece si vas a ponerte a practicar el voto de la pobreza? Despréndete, usa las cosas, no son mías, por lo tanto, yo las uso, las tengo, las administro, pero mi corazón desapegado, me la pueden quitar, que no pasa absolutamente nada. Entonces, vivir ese desprendimiento te da mucha libertad para poder ir a Dios. Después ya viene la castidad y la obediencia, pero empieza por la pobreza desprendiéndote. Oye, mi coche, lo puedo prestar. O sea, es que voy a vender este coche que es muy lujoso y voy a comprar otro más sencillito. No necesito. Oye, toda esa guardarropa que está lleno de ropas y perfumes, etcétera, los voy a regalar a la gente necesitada. ¿Por qué? Porque me di cuenta que todo eso es vanidad, me sobra en mi vida. Entonces, ustedes pueden vivir la pobreza espiritualmente o también, como laicos, también podrían hacer voto, uno o los tres, de estos consejos evangélicos. Entonces, también esta meditación era para ti, no solamente admirar al Padre Pío, que santo fue, sino qué desafío, ya tengo unos medios más para crecer en la santidad. Pues les doy mi bendición y nos vemos mañana. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta mañana.